Salmo 133 y vamos a trabajar algo que se llama la bendición de estar unidos. Es basada en este hermoso salmo que la mayoría lo conoce. Voy a leerlo en la versión Reina Valera que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor, por su palabra, nos quiere enseñar que hay una enorme bendición en estar unidos, que estar juntos, que estar unánimes en medio de cualquier situación, sea de felicidad o de crisis, es una bendición de parte de Dios. Y vamos a ver el salmo de esta mañana, 133, en 3 escalas. Imagínese que usted está yendo en un vuelo o va por tierra y hace 3 paradas el bus, o usted va caminando y para 3 veces para tomar aire y descansar o tomar agua. Y las 3 escalas de este salmo son la invitación del salmo, que está en el versículo 1, la comparación, hay 2 comparaciones, versículos 2 y 3 hasta la parte A del 3, y la bendición en la última parte donde dice porque allí, del versículo 3. Entonces, 3 escalas: la invitación, la comparación y la bendición. Ahora, si su Biblia ve debajo del título, hay algo que dice como cántico gradual. Eso sí es inspirado. El título pues se lo colocó el traductor Reina Valera como para que la gente sepa más o menos de qué trata el salmo. Y en algunos le coloca fraternidad u otras cosas, o de la unidad. Pero en lo que sí aparece es cántico gradual. Y de hecho, del Salmo 120 al Salmo 134, pareciera que es como un pequeño librito de varios salmos que utilizaban las personas que iban subiendo hacia Jerusalén para adorar a Dios. Era como una especie de cantos que iban llevando a lo largo de una caminata hacia Jerusalén. Entonces, ese salmo viene siendo también como una oración, como un canto de meditación, tipo sabiduría, que celebra la bendición de la fraternidad entre los hermanos. Y ojo, no solo entre los hermanos de la misma familia, ni entre los hermanos de la misma comunidad, sino de todos aquellos, hablando de esa época, que subían a adorar en Jerusalén. Probablemente este salmo ya fue compuesto o colocado dentro del grupo de los salmos después que había muerto David, aunque dice ahí que es salmo de David. Y recuerden que los salmos de David no siempre son que lo escribió David, sino que a veces es atribuido a David o en honor a David o por causa de David. En este caso se dice que él mismo lo escribió y fue utilizado por muchos años. De hecho, usted podrá encontrar en el segundo libro de los Reyes una anotación de cómo subían a adorar a Jerusalén. Y uno de los reyes se pone celoso de eso. Recuerden que Israel se dividió en reino del norte y reino del sur. En el reino del sur estaba Judá, estaba Jerusalén. Y en medio de todo eso, uno de los reyes se pone bravo porque la gente iba subiendo a adorar a Dios. Y es probable que en una de esas subidas, en uno de esos periodos de tiempo, se cantara este salmo. Es decir, este era un salmo que la nación, que todos aquellos que creían en el Señor de cualquier parte donde estuvieran dispersos, porque lo cantaron también en el exilio, a pesar que ya después fue destruido el templo, en un momento fue cantado antes de la destrucción del templo mientras subían allá, pero en otro tiempo tuvo que ser desde sus casas. Hoy, gracias a Dios, el templo de Dios somos nosotros, pero extrañamos adorar juntos en un mismo lugar físico. Estos días he hablado con algunas personas y sí, extrañamos de manera pero fuerte estar unidos en físico.
Y sobre todo en nuestra cultura costeña, que nos encanta estar en el montón, estar ahí juntos, en el jolgorio, y es complejo estar desde la virtualidad. Y hermanos, nos ha tocado en medio de este tiempo aprender a cantar o a llegar a Dios o a vernos juntos desde nuestras casas, desde el lugar desde donde estamos. Pero si algo quiere recalcar este salmo es la fraternidad que debe haber entre nosotros. Empecemos por la primera parte del salmo y es la invitación. La invitación es a que miren, contemplen y vean cuán delicioso el disfrute que hay en vivir en unidad y en armonía. La palabra armonía es unidad literal, pero nos llama a vivir de esa manera. Entonces hay una invitación de parte del salmista. Y el salmista es que miren desde todas partes lo hermoso que es estar congregados en el nombre del Señor. Y dígame usted si no ha disfrutado este tiempo. Dígame usted si no se ha gozado el tiempo de estar orando, cantando. ¿No lo ha disfrutado? Yo creo que lo hemos disfrutado, mis hermanos. Para mí esto es grandioso. Ahí cada uno haciendo su aporte, cada quien desde su casa adorando, pero es una bendición que esta primera escala sea el salmista llamándonos la atención. Y el verbo, la palabra es un presente, interesante eso. Y nos llama a un nuevo paradigma. Y el paradigma es: no hay nada mejor que vivir todos juntos, unánimes, en armonía. Es delicioso, es bueno delante del Señor, es bueno delante de las personas, es bueno en todo momento. Hermanos, en medio de cualquier situación, en medio de pandemias, es bueno estar congregados en el nombre del Señor, viviendo juntos. No hay nada mejor que estar juntos para adorar a Dios. Ni las pandemias, ni los huracanes, absolutamente nada, ni la inseguridad, ni los robos pueden separarnos de disfrutar la bondad, de la bendición, de estar en conexión con nuestros hermanos. Nada nos puede robar la bendición de estar unidos en un mismo espíritu. Nada nos podrá robar la bendición de estar en el Señor. Por eso la invitación primaria del salmista es: miren y contemplen lo bello que es estar. Y ahí va el otro, es estar. Hermanos, hoy hay un grupo en Meet, hay otro grupo por Facebook, vía YouTube. Hermanos, qué bendición es estar juntos. Algunos hemos podido vernos físicamente, hemos podido comer, hemos podido hablar y ha sido una bendición enorme. Pero también estos espacios son de refrigerio, para interceder, para orar, para cantar, para saber cómo estamos. Y esa es la invitación. Miren, contemplen lo bello y delicioso que es estar juntos en armonía. No hay nada mejor. No importa quién sea tu familia, no importa cuál es tu apellido, no importa en qué parte de la ciudad o del mundo estés, no importa si estás como Oscari allá en San Andrés o como Astrid, Carlos, Linda por allá por Estados Unidos, o allá en Chile, nuestro hermano Edgar, Marta, las niñas, Mafe, o allá en España, nuestro hermano Rubén con su familia, o no importa en qué lugar estés, la bendición de Dios nos permite conectarnos. No hay nada mejor que estar juntos en armonía. Hermanos, ningún conflicto familiar que hayamos tenido, ninguna cosa puede separarnos y nos puede hacer repetir la historia que vivieron nuestros antepasados. Si hubo conflicto, si hubo cualquier cosa, nada de eso nos marcará para no poder estar juntos.
Dios nos da la oportunidad de disfrutar la armonía entre hermanos. Ni la enfermedad podrá separarnos, porque aún ni los virus más graves, porque tenemos estos medios para comunicarnos y para vernos. Así que qué bendición que aunque quieran venir divisores, aunque quieran venir agentes de división, sean humanos o sean virales o sean de cualquier clase, nada de eso puede impedir la unión que ha puesto Cristo en nosotros. Qué bendición que Dios nos invite esta mañana a estar unidos, a recordar esos tiempos pasados, pero a disfrutar los tiempos presentes, invitándonos a estar pendientes los unos de los otros. Por eso es que hemos tenido este tiempo de oración y este tiempo de canto, y por eso es que todos estos meses de forma intencional hemos llamado a conectarnos, conexión. Ahora, después de la invitación, hay dos comparaciones dentro del Salmo, y una es como el buen óleo sobre la cabeza. Y ahí ya pues nos suena un poco diferente. ¿Y cómo así? ¿A qué se está refiriendo esto del buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón y va hasta las vestiduras? Pues hermanos, yo quisiera recordarle algo, y hoy no es el día para profundizar en algunos textos del Éxodo, pero habían dos clases de baños de estos de aceite con los que se ungía a las personas. Recuerden que en el desierto, uno de los que más se usaban y lo usaba todo el mundo, era utilizarlo como si se bañaran. Como no había mucha agua ni humedad, se echaban su aceite por todos lados. Pero esto que se habla aquí es diferente, porque está hablando de Aarón. Y Aarón es un sacerdote. Y pareciera ser que aquí está haciendo alusión al éxodo, a una unción más bien sagrada, a una consagración de un aceite perfumado que se describe para ungir a los sacerdotes en Éxodo 30 del 22 al 33. Entonces, aquí es el punto donde podríamos ver que viene el poder de esta imagen que nos trae el salmista. Es como diciendo, miren, recuerden cómo se ungían esos sacerdotes. Recuerden cómo era algo especial. Y no era solo que para fortalecer su vida, no. Era como en forma de consagración. Y era la forma en que el sacerdote era consagrado. Decían algunos, no, que el pectoral que tenía, donde aparecían 12 piedras preciosas que evocaban las 12 tribus de Israel, y entonces el aceite le caía y caía sobre todo, era como si él representara la bendición sobre él, que caía sobre él y sobre el pueblo. De hecho, el sacerdote lo que hacía era eso, era como ese contacto entre Dios y el hombre para ofrecer sacrificios a Dios, a veces para dar los mensajes de Dios. Luego en el tiempo los profetas fueron los profetas los que hacían eso, pero aquí es como si estuviera representándolo. Pero lo interesante y la fuerza de esta imagen radica en que la unción especial que se hace al sacerdote, que es que le echan ese aceite y cae sobre todo, es comparada con el poder de estar juntos. Es decir, pareciera que este salmo, en el momento que iba siendo cantado, cuando se dirigían hacia Jerusalén, cuando iban en su peregrinaje, se comparaba el estar juntos en armonía como esa bendición, esa unción que recibía el sacerdote. Unción me refiero a ungir, echar el aceite, como esa consagración, eso tan especial, esa conexión tan íntima, era el equivalente. Entonces pareciera que aquí el salmista es atrevido. El salmista está tomándose una atribución y diciendo, ¿saben qué? Es tan ungido, es tan importante esa unción que recibe el sacerdote, esa consagración que permite estar en conexión con Dios, es tan parecida a el poder de la unción que hay cuando todos vivimos fraternalmente. Y aquí uso la palabra unción no como generalmente la conocemos en este tiempo, que a todos se le dice unción.
La estoy utilizando como el derramar aceite en forma de consagración, como lo están utilizando en el texto de Éxodo. Entonces, lo fuerte y lo poderoso de la imagen que aparece aquí, de la primera comparación, radica en que se está diciendo que vivir unidos, vivir en armonía, es tan poderoso como lo que ha recibido ese sacerdote, hablando especialmente de Aarón. Hermanos, qué poder tan grande hay en estar unidos. Tan grande que el Señor Jesús ora en el Nuevo Testamento pidiendo, Señor, yo te pido que sean unos como tú y yo somos uno. Esa es la forma, esa es la unción más especial que podríamos recibir. Dios nos ha hecho uno en Cristo. De hecho, Pablo menciona que nosotros en Él, en Cristo, somos el cuerpo, estamos unidos a la cabeza, somos un solo cuerpo, uno solito, no hay ni dos, ni tres, ni cuatro, es un solo cuerpo en Jesús. Entonces, qué belleza esa hermosa primera comparación. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Es decir, es interesante la comparación. Andar en armonía y juntos es equivalente a la unción que recibía ese sacerdote. ¡Qué bendición! Pero hay una segunda comparación, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ahora, el poder de esta imagen está en que en esas montañas, esos montes de Hermón, casi siempre se está formando ese vapor de agua se condensa en forma de nubes. Y como todos sabemos, las nubes son útiles cuando están cargadas de agua, el agua se condensa y se forma la lluvia. Generalmente, imagínense en esos lugares secos, en esos lugares donde desérticos, donde no hay fuentes de agua, se dice que esas montañas de Hermón, de Sión, son las que nutren y permiten que haya un río constante, que el río Jordán permanentemente esté vivo, porque se condensa, hay mucha neblina y todo eso. Algunos dicen que ese lugar siempre está esa neblina y permite que se condense el agua. Es como un lugar especial. Entonces, la comparación, la segunda comparación que tiene que ver con la fraternidad y que tiene que ver con la unidad, se compara en que así como las gotas de agua se condensan alrededor del monte de Sión, del monte de Hermón, y empieza a descender como agua y fluye, así de útil es los hermanos. Cuando nos juntamos y nos juntamos como en forma de esas nubes y andamos juntos, somos útiles para la sociedad, para las familias, para el país, para todo, porque ya dejamos de ser vapor de agua flotando y empezamos a ser como si fuera esa agua que desciende, que necesita la tierra para que nazcan las plantas, para que tomen los animales. Entonces, es como de fertilidad, de dar vida. Entonces, dos analogías muy poderosas. Tenemos una invitación a andar unidos. Ahora tenemos dos analogías. Una, que andar en armonía es como la unción que recibe el sacerdote, como esa gracia perfecta que une, pero también es como lo útil del vapor de agua cuando se condensa y desciende como agua, como fuente de agua que da vida por donde va pasando. Qué bendición, hermanos. Qué bendición tan especial hay en estar unidos. Y sobre todo que Dios nos ha regalado la oportunidad de ser solidarios con los que han pasado problemas, los que quedaron sin empleo, los que le ha pasado esto, lo otro. Qué bendición que nos ha permitido trabajar unidos en los servicios, en cada cosa, en oración, estar pendiente, llamando los unos los otros. Eso es un regalo gigantesco del cielo, mis amados hermanos. Y concluyo el texto con lo que dice, que es la bendición. Y la bendición es, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
¡Wow! Esto ya es extraordinario. El salmista está afirmando que cuando hay armonía, que cuando hay unidad en medio de los hermanos, de la congregación, de los que adoran a Dios, ahí hay bendición, ahí hay vida eterna. Y vale la pena rescatar nuevamente el ejemplo del oficio sacerdotal. Generalmente, solo la bendición venía, por ejemplo, en el tiempo del Éxodo y todo eso, venía a través de los sacerdotes. Ellos eran los que emitían las bendiciones. Y usted puede revisarlo cuando esté en su casa. Mirar en el Éxodo, mirar cuando aparecía alguien o en el Deuteronomio, quién bendecía. Y es interesante que lo hacía el sacerdote también. Podría bendecir también un papá, etcétera. Pero lo interesante es que, como ya ha tomado la comparación con Aarón, pareciera que la secuencia va a seguir en el mismo sentido. Y lo que nos quiere mostrar de bendición y vida eterna es que, así como el sacerdote podría bendecir, también hay bendición en que estemos en unidad, en que estemos juntos. No se necesita la exclusividad de ese tipo de sacerdocio. La palabra nos enseña que en Cristo fuimos hechos un reino de sacerdotes para ministrar al Señor, para bendecir. Amados, nuestro oficio actual como sacerdotes es llevar el Evangelio que une familias, que une, no importa si era judío, si es griego, si es colombiano, si es argentino, si es estadounidense, si es de donde sea, Dios nos une a través de Cristo y en Cristo podemos unir a otros al cuerpo de Jesús. Amados hermanos, muchas veces estamos orando por unidad, pero necesitamos vivir esa unidad que ya tenemos en Cristo. Generalmente se nos dice, y lo hemos dicho muchas veces, no, es que hay que orar para que haya unidad, es que hay que orar para que vivamos en la unidad. Pero mis amados hermanos, la unidad ya la tenemos, porque en Cristo somos uno. Necesitamos ejercitar esa unidad. Que Dios nos ayude a como iglesia entender que en estos tiempos difíciles debemos seguir más unidos que nunca. Debemos llamarnos más que nunca. De pronto yo no alcanzo a llamar todos, a veces tardo semanas para poder llamar uno y otro y visitar y ver por todas estas cosas eh, producto de la pandemia. Algunos los veo de lejito, por la red, por todo, otro por pantallas, pero que Dios nos conceda a cada uno la iniciativa de velar los unos por los otros, aún de invitarnos a comer los unos por los otros, de salir los unos con los otros, de orar los unos con los otros. Los espacios de los viernes en la mañana son una delicia, un disfrute. Y yo lo invito a disfrutar ese tiempo. Amados hermanos, que el Señor nos recuerde toda esta semana que hay una invitación a vivir en unidad, que las comparaciones son como el mismo oficio sacerdotal y como la utilidad del agua que desciende para dar vida al desierto. Por eso somos una bendición. Gracias a Dios que nos ha dado la vida eterna para invitar a otros a que tengan vida eterna.